Estando en el quirófano, me sorprendí fuera de mi cuerpo, no sé cómo salí, me sorprendí, tuve una visión por detrás de la cabeza y después me vi en el techo desde arriba, observaba, veía al equipo médico, oí claramente que se nos va, pude hablar con Rodri de todo, de la vida, de la muerte, del más allá. Le dije, puede ser, cariño, pero si te vas, están tus abuelos y un montón de seres de luz para acompañarte. Y lo último que hizo fue abrazarnos a los dos y nos dijo, os quiero. Es las últimas palabras de Rodri. Somos mucho más que este cuerpo físico. Usando su visión remota, nadie muere espiritualmente. El mundo invisible está aquí. Sí, ya morí, morí. Reunir os nossos pensamentos. En esta ocasión nos acompaña Gretel Botella, quien vivió una experiencia cercana a la muerte tras una intervención médica y años después vivió una de las experiencias más difíciles que puede vivir un ser humano, la pérdida de su hijo. A través de su historia podríamos ver cómo estas experiencias transformaron su visión de la vida, la muerte y la conexión con nuestros seres queridos que ya han partido. Un testimonio conmovedor sobre el amor, la espiritualidad y las señales del más allá. Bienvenidos a Lo Invisible. Hola Gretel, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bienvenida al canal. Bueno, muchísimas gracias a ti por invitarme y por permitirme estar en tu canal, que hacéis cosas maravillosas y estáis ayudando a tantísima gente. Muchísimas gracias. Gracias Gretel por estar aquí con nosotros. Gretel, para quienes no te conozcan, ¿quién es Gretel? Bueno, pues yo primero me defino, soy un ser humano transitando esta experiencia y básicamente la condición de madre es la que me ha puesto yo creo que un poco aquí. Yo he estudiado, me he formado en yoga, en pilates, aunque mis inicios fueron en el mundo del derecho. Y bueno, pues tengo un recorrido a nivel de acompañar a papás después cuando sus hijos han trascendido, porque claro, me ha pasado a mí eso. Y entonces, pues bueno, a raíz de eso y de la comunicación que mantengo con mi hijo, pues he podido también escribir un libro que se llama Sigo aquí, señales de mi hijo desde el más allá. Y bueno, pues y también en este recorrido he iniciado, he puesto mis habilidades, me las he organizado para poder ayudar a otras personas a través de la mediunidad. Genial el complemento, ¿no, Gretel? Gretel, sitúanos en el contexto, cómo estaba tu vida, qué estaba ocurriendo en tu vida previo a tu experiencia cercana a la muerte. Pues mira, Esteban, el principio de mis preguntas acerca de la muerte fueron a los 12 años a raíz de la muerte de una hermana mía pequeña, que tenía 11 meses, mi hermana, yo tenía 12 años. Mi hermana murió con una meningitis en 15 días. Y claro, aquello cambió totalmente la percepción mía de la vida y de la muerte. Yo había oído hablar de señores mayores que se habían muerto y eso, como quien dice, lo aceptas. Pero cuando se muere un bebé de 11 meses, yo empiezo a plantearme que, ¿cómo podía ser Dios tan cruel? Yo estaba en un entorno también católico y no entendía qué sentido tenía que un ser que no había empezado ni a vivir, ni podía haber cometido ningún error, tuviese que trascender, hombre. Entonces se instaló en mi mente ya esa duda profunda, trascendental, de qué era la vida y qué era la muerte, qué pasaba, si moríamos del todo, si mi hermana estaba en algún lado. Y esa constante, eso fue una constante en mi vida. Más adelante volvió a surgir cuando un hermano mío intentó quitarse la vida, saltando de una 7ª altura, pero él no se mató, aunque parezca increíble. Pero me puso otra vez la muerte de frente, pero se ve que la vida me tenía que reservado pues algo más para que tuviera esa certeza de que la muerte no existe. Entonces, bueno, me quedé embarazada y sufrí un aborto espontáneo a los 3 meses y tuvieron que practicarme un legrado en el hospital de mi ciudad. Yo soy de España, de Valencia. Y nada, en el transcurso de la intervención, que se suponía que era una intervención cortita y sencilla, pues hubo complicaciones, se me produjo una hemorragia por perforación de útero y entonces, pues bueno, yo en el quirófano, estando en el quirófano, me sorprendí fuera de mi cuerpo, no sé cómo salí, me sorprendí, tuve una visión por detrás de la cabeza y después me vi
ya en otra esquina, pero un techo. En el techo, desde arriba, observaba la panorámica de lo que estaba ocurriendo. Veía al equipo médico manejando mi cuerpo, interactuando con él y oí claramente que se nos va, que se nos va. Y yo, claro, yo al oír eso dije, oye, os estoy oyendo, porque yo estaba perfecta, yo estaba ahí arriba, pero estaba perfecta. Entonces yo me di cuenta que ellos no me oían, que no podía interactuar con ellos. La verdad es que tuve una visión como general, no me centré en los detalles. Sobre todo tuve esa sensación hacia mí misma de sentirme la auténtica yo. O sea, no tenía nada que ver con el cuerpo físico que estaba tendido en la mesa de operaciones. Yo era mucho más grande, mucho más sabia, mucho más consciente, no sé, mucho más real, porque eres real. Es como que cuando estás en este plano de 3 dimensiones, la realidad está como limitada, es que no tiene nada que ver. Y ahí me sentí absolutamente completa, en paz total. Es más, fíjate tú, mi marido y mi hijo estaban, por supuesto, en algún sitio. Mi marido fuera del quirófano y mi hijo, alguien estaría con él cuidándolo. Y no tuve un pensamiento para ellos porque es que estaba tan bien, me encontraba perfecta. Lo que sí que es verdad que no tenía ningún nexo con el cuerpo que estaba abajo. Entonces, lo más importante, yo no tuve unos elementos como túneles no, yo simplemente viví una sensación de expansión de conciencia y tuve conciencia de lo que realmente somos cuando dejas el cuerpo físico. Y me sentí absolutamente yo. Es que no sé muy bien cómo explicarlo. Es mucho más de lo que podemos percibir en este plano de 3 dimensiones. Entonces ahí sí que tuve esa certeza total de que no morimos, de que somos mucho más que el cuerpo físico y que nuestra vida física limitada bueno, tampoco sé cómo volví al cuerpo, no lo sé, pero sí que enseguida que me desperté me llevaron, por supuesto, a reanimación para transfundirme sangre, había perdido mucha sangre, la operación se había complicado y había sido mucho más larga de lo previsto. Y en el camino de despertar y llevarme a reanimación estaba mi pareja, mi marido al lado, y le dije, dime qué ha pasado, que yo sé que ha pasado algo. Y él me dijo, pero ¿cómo vas a saber tú si te ha pasado algo si estabas anestesiada? Pero claro, yo había vivido con tanta claridad lo que me había sentido tan viva y tan bien y sabía que había pasado algo porque había visto mi cuerpo allá abajo. Entonces, esa experiencia, aunque ya te digo, no tiene muchos elementos como tienen otras experiencias cercanas a la muerte, para mí fue un antes y un después. Para mí ahí sí que hubo una evidencia total de que la muerte no es tal, que solo afecta al cuerpo y que no tenemos nada que ver con el cuerpo. Es como, de verdad, es como cuando te quitas la camiseta y te pones otra o te la quitas. Es que te da igual la camiseta. Realmente no tiene nada que ver contigo. Y lo que ocurre es que para mí fue emocionante, porque además yo había leído sobre experiencias cercanas a la muerte, sabía de ellas. Yo me di cuenta que había vivido algo muy extraordinario. No sabía si era una experiencia cercana a la muerte, una experiencia extracorpórea, pero me dio esa vivencia de que somos mucho más que el cuerpo físico. ¿Pero qué hacía yo con eso? ¿Lo contaba? ¿No lo contaba? Es muy complicado, porque claro, por un lado hay emociones encontradas. Yo acababa de perder a un niño que quería. Por otro lado, había vivido una experiencia que había dado la respuesta de toda mi vida, toda la vida buscando esa respuesta. Y la tenía. Entonces, bueno, intenté hablar de esto, a veces a retazos, a alguna persona conocida y cercana, y me encontré juicios, me encontré rechazo, no me entendían. No me entendían. Entonces opté por callarme. Gretel, mientras tú estabas viviendo esta experiencia extracorpórea, ¿tú recuerdas cómo veías? ¿Tú veías como vemos todos nosotros, como en 180 grados aproximadamente o 170 grados? ¿O veías esta habitación como en 360 grados? La visión fue general. Así como el sonido fue envolvente como en estéreo, yo te puedo decir que el sonido no era normal.
porque yo no tenía oídos arriba. El oído era como envolvente. La visión fue una visión general y además es como que yo desconecté rápido de la visión porque a mí no me interesó nada lo que estaba pasando. Yo me dediqué a lo mío. Sí que es cierto que posteriormente, hace unos 2 años, en una regresión hecha por una psicóloga especialista en terapia regresiva, buscando otra solución a otros problemas que no tenían nada que ver con la experiencia cercana a la muerte, salió la experiencia cercana a la muerte. Y entonces, en regresión sí que vimos que la experiencia fue muchísimo más grande de lo que yo cuento. Lo que pasa que yo cuento, lo digo por esa percepción de 360, que en ese momento cuando tuve la regresión sí tenía esa percepción, pero yo ahora cuento lo que me acuerdo, de lo que soy consciente desde aquí. Entonces, sobre todo el sonido y la sensación de expansión de conciencia, esa sensación de ser mucho más consciente, mucho más completa, mucho más real, son conceptos que son difíciles de entender desde aquí. Porque dices mucho más real. Ya, pero es que mucho más real es que es mucho más real. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues al final opté por callarme y el único que lo supo fue mi marido, que por supuesto estaba en estos temas, y luego mis hijos, que siempre han sabido de mi experiencia y siempre la hemos comentado en casa. Sí que supuso un cambio muy fuerte, que aunque yo no he sido consciente hasta tarde, yo había dejado, trabajaba en un despacho de abogados, había dejado el tema del derecho porque no me llenaba, aunque mi padre era abogado, y empecé a buscar otro tipo de actividad. Pero antes de la experiencia cercana a la muerte buscaba actividades convencionales, pues trabajar en otro despacho o a lo mejor en un tipo de tienda o lo que sea. Y a raíz de esta experiencia, de manera natural, en cuanto me repuse emocional y físicamente, empecé con el yoga y pues poquito después con el pilates. Entonces realmente hubo un cambio radical en mi vida, que además encima también arrastró un poco a mi pareja, porque mi pareja, yo cuando empecé con el tema del yoga y todo esto, él también empezó con el shiatsu y luego más ya con medicina china, acupuntura, etc. Hicimos un cambio radical de vida y yo creo que ahí en principio tenía mucho que ver esta experiencia que viví. Pero lo más importante de la experiencia que tuve en el quirófano es lo que me ha permitido hacer después. Porque yo realmente siento que la experiencia que viví ha sido ya la última preparación que necesitaba para abordar lo que me tocaba vivir después. Años después. Sí, es muy interesante eso. Fíjate que dentro de las entrevistas que hemos hecho en el canal y además otros casos que he tenido la suerte de conocer, se da ese fenómeno, ¿no? Que se genera como un desapego completo una vez que uno vive la experiencia con las personas y con las cosas, obviamente, y por supuesto las personas que están acá. Y a veces nos cuesta entender un poquito eso, pero no significa que no haya amor, sino más bien hay un desapego con lo físico, ¿no? Con el contacto o con cómo uno entiende eso. Yo totalmente, y además lo sigo pensando así. De hecho, yo me relaciono, luego te lo contaré con mi hijo, pero yo sé que él sabe que estoy bien, hay una conexión completa, con lo cual la que yo sufro, esas emociones que tú estás contando son emociones humanas. El echar de menos, el apego, son la emoción humana que tenemos que vivir, evidentemente, y hay que transitar cuando hay un duelo, pero que no se corresponden con lo que ellos viven desde ahí. Claro, yo siempre pienso lo mismo, yo no llegué nada más que ahí, y con eso ya que vi, ya me di cuenta de lo distintos y de lo grandes y de lo completos que somos. Entonces, si ellos han pasado mucho más allá, ya han ido mucho más allá, su percepción todavía debe ser mayor. Y desde esa paz y desde ese equilibrio, ellos saben que estamos bien. Igual que yo veía abajo cosas, claro que saben o que estamos bien o que estamos mal en un momento dado, la conexión que tenemos con ellos siempre está. Pero yo coincido contigo en que no se vive igual. Ellos son conscientes de que lo nuestro, los que estamos aquí en este plano, estamos viviendo una experiencia vital y que dentro de esa experiencia vital las emociones humanas juegan un papel. Ellos ya no tienen esas emociones humanas porque ya el cuerpo no lo tiene. Ellos tienen una amplitud de miras mucho mayor que la nuestra.
Así que coincido plenamente con lo que tú postulas. Y bueno, siguiendo con el relato, si quieres, pues a los 16, bueno, nació mi hijo Rodrigo posteriormente, al año y poco del aborto. Y a los 16 años mi hijo Rodrigo enfermó de un sarcoma, de un cáncer de hueso. Claro, aquello trastocó todo nuestro mundo. Teníamos una vida un poco, pues, dentro de lo alternativo, porque Eduardo y yo siempre hemos estado en el mundo espiritual, Eduardo es mi pareja, y yo en el mundo espiritual, pero cuando se muere un hijo, cuando se pone enfermo un hijo, y más cuando el diagnóstico es un cáncer, es brutal. Como humana y como madre, es brutal. Yo siempre había hablado de mi experiencia, de la muerte, habíamos hablado en casa de la muerte con toda naturalidad, intentando sentir que soy yo la que me voy a morir antes, ¿sabes? Aunque sí es verdad que tenía alguna pista de que uno de mis hijos iba a ir pronto, porque eso también lo he sentido desde siempre. Pero bueno, cuando Rodi enfermó empezamos unos años muy complejos, imagínate, emociones. De repente el diagnóstico, te hundes, de repente quimios, radios, intervenciones, de repente estaba mejor, de repente peor, así 4 años. Fue un carrusel de emociones muy grande. Pero mira, esos 4 años nos hicieron tener una conexión, un amor entre los tres. Digo los tres porque mi hijo mayor ya estaba fuera, se independizó al año de Rodri enfermar. Pero entre Rodri, Eduardo, mi pareja, y yo, fluyó el amor maravillosamente. Y lo que ocurrió fue que los tres, de una manera, necesitábamos reconectar con nuestra espiritualidad, pero ya fuerte. Claro, yo tenía la certeza, como había vivido la experiencia en el quirófano, de que no morimos. Pero una cosa es tener esa experiencia y otra cosa es ver cómo tu hijo sufre y cómo tu hijo va a acabar muriendo. Entonces, gracias a esa experiencia, al final de esos 4 años tan duros, pero con tanto amor, de verdad es que el amor fue impresionante. Antes de trascender, pude hablar con Rodri de todo, de la vida, de la muerte, del más allá. Hablamos de la reencarnación, hablamos de mi experiencia en el quirófano, la volvimos a recordar, porque él me dijo, un día me buscó, me miró, bueno, me buscó, ya estaba en la cama, no se podía mover, ya estaba encamado, ya estaba desahuciado, pero me miró a los ojos, nos cogimos de las manos y me dijo, mami, creo que esto va a poder conmigo. Y yo le dije, puede ser. No le podía mentir. Es que no le puedes mentir a una persona que sabe que se va a ir, no le puedes mentir. Pero sí que es verdad que dejas una puerta abierta, porque yo, después de la experiencia de mi hermano, el intento de suicidio que no llevó a cabo al final, pues se salvó, pues siempre dejas una puerta abierta por si el alma da un requiebro por ahí y cambia de tercio. Entonces, bueno, pues le dije, puede ser, cariño, pero si te vas, están tus abuelos y un montón de seres de luz para acompañarte. Y si te quedas, estamos tu padre, tu hermano y yo para ayudar. Y ahí iniciamos una conversación que fluyó maravillosamente, impresionante, porque fue la más dura de mi vida. Pero a pesar de todo, yo estoy segura que estábamos absolutamente asistidos por los de arriba. Y fluyó de una manera maravillosa. Y al final de la conversación le pedí que, por favor, que si se iba, que me mandara guiños desde el otro lado. Entonces ahí establecimos un código de comunicación y bueno, fluyó ese mes de una manera, ese último mes antes de dejar el cuerpo físico, todavía con más amor. Él se despidió de cada persona que pudo, porque estábamos en pandemia, de cada persona que pudo les daba paz, es que era el que transmitía paz. Esto es un poco porque fuimos capaces de observar cómo ya el alma toma el poder. Ya no es un chaval de 19 años o de 20 años que está a punto de morirse. Es un ser inmenso que es capaz de transmitir paz, que es capaz de darnos las gracias en medio de todo, de tener siempre una sonrisa, de no haber una queja, y que encima ves algunos episodios en los que sale del cuerpo y entra. Hubo gente que lo vio, gente allegada, y veían a mi lado una luz, una bola de luz dorada en alguna ocasión,
Y luego también sucedieron cosas que eran físicamente imposibles, con lo cual habían algunos episodios que eran como de lucidez terminal. Es algo que es, el alma toma el mando y ves que el ser eh, puede con todo. Rodri tenía un tumor en el hombro derecho también, él estaba ya encamado, un montón de tumores por todo el cuerpo, por toda la estructura ósea, y estando ahí en la cama, en su habitación, porque nos lo trajimos a casa, que fue una bonita decisión, él estuvo en casa con todos, y yo me puse en su lado derecho, su padre se puso en el lado izquierdo, y lo último que hizo Rodri antes bueno, pues estaba ya en fase de sedación, pero todavía estaba consciente, fue abrazarnos a los dos y levantó ese brazo derecho que era imposible levantar porque no podía levantar desde hacía tiempo porque tenía ese tumor. Levantó, nos abrazó y nos dijo, os quiero. Entonces, las últimas palabras de Rodri. Fue eso, ver cómo su alma, su ser bello, inmenso, tomaba el poder, tomaba el mando. Y yo sé que él realmente desde aquella conversación él sabía que se iba y yo estoy segura que él sabía todo lo que estaba pasando porque no hubo resignación en ningún momento, hubo aceptación con una sonrisa. Entonces fue muy bonito, muy duro, pero muy bonito. Y nos lo puso muy fácil. También es verdad que él quería oír, y yo se lo dije, que no se preocupara, que íbamos a estar muy bien. Porque nos quería demasiado como para irse sin asegurarse de ello, ¿no? Así que bueno, pues Rodri trascendió un lunes y ahí también el día de trascender también fue un día muy bonito, muy duro, pero muy bonito, porque tuvimos el último contacto, él y yo, él estaba ya en fase de sedación, ya se suponía que no interactuaba, pero yo sé que no oía, yo sabía que es que me estaba oyendo y que a lo mejor estaba en el techo de la habitación, como estuve yo en el quirófano, lo tenía claro. Entonces, llegó un momento que él no terminaba de irse y yo creo que también un poco porque su padre le costando mucho soltar a mi marido, normal. Y entonces llegó un momento que nos quedamos los dos solos, yo me quedé con él y le dije, aunque estaba ya inconsciente, Rodri, sal de tu cuerpo, mira a ver qué hay por ahí, vete hacia la luz. Y en ese momento llamaron al timbre los médicos de hospitalización domiciliaria, yo acudimos mi marido y yo a recibirlos, y nada, esos 5 minutos de recibirlos y entrar en la habitación, Rodrigo se había ido. En un acto de amor, me hizo caso, se fue cuando no estábamos en la habitación para evitarnos ese último aliento, ¿no? Entonces, te das cuenta de que ellos nos protegen y a pesar de todo nos cuidan. Evidentemente él se tenía que ir. Este era su plan de vida. Él nos ha venido a enseñar muchas cosas, muchísimas cosas, sobre todo a su padre y a mí. Claro. Eso te iba a decir, fíjate que por tu relato, a mí me da toda la sensación que él era un espíritu muy evolucionado, muy lúcido, ¿no? Muy despierto, porque él estaba más preocupado de ustedes, que ustedes estuvieran bien, que lo que fuera a ocurrir, entre comillas, con él. Y eso me indica que era un alma muy evolucionada en ese sentido, porque, claro, con un chico tan joven de 20 años, uno podría suponer que podría estar en otra condición, quizás rebelde, de enfrentar esa experiencia, pero no, él tenía una disposición muy distinta, ¿no? Sí, yo creo que era un alma muy preparada, pero también te digo que, no te digo todos, pero la mayor parte de los jóvenes que se van son almas que se prestan a venir este corto espacio de tiempo para enseñarnos a los demás una lección de amor, porque al final lo que es una lección de amor inmensa. Cuando Rodri se va, nos deja el corazón lleno de amor. Con dolor también, pero lleno. Entonces sí, son seres muy preparados, seres muy evolucionados, seguramente mucho más que nosotros, y los que nos quedamos aquí somos un poco los que tenemos que ver qué hacemos con esta experiencia. Que como humanos, para mí es la más dura. Yo he perdido un padre, he perdido una hermana, he perdido a un amigo, pero la experiencia más dura para mí ha sido la muerte de mi hijo. Pero aún así, estás aquí para aprender algo. Entonces ahora nos toca a nosotros decidir qué hacemos con eso. Es muy duro, ¿eh? No quiero decir que aunque yo sea espiritual, yo tengo que vivir esa pérdida física, esa ausencia física que crea un síndrome de abstinencia. No lo veo, no lo toco, no está en mi casa, no pasea por ahí, no lo llevo
a la universidad o a donde le tocase. Entonces, hay que transitarlo. Pero sí que es verdad que al tener esa certeza de que la muerte no es nada más que un paso a la vida realmente plena, ¿eh? Te hace tener, no sé, es como que el duelo se hace más ligero, más liviano, ¿sabes? Tengo esa visión, esas dos visiones, la humana y la espiritual. Cuando yo me centro en la humana, en lo que me falta, me siento mal. Entonces, cuando me siento mal, ya me he dado cuenta que he conectado con lo que me falta. Entonces, intento llevar la mirada hacia lo que él es ahora, porque me sigue acompañando y me sigue enviando señales 4 años y medio después. Entonces, claro, él está y sigue estando y mucho más presente que antes, porque claro, yo creo que es mucho más grande, mucho más completo y además siento de verdad que todos ellos, y tú lo sabes como medium que también eres, que ven nuestro día a día y que saben pruebas de nuestro día. Saben con quién nos relacionamos, qué hacemos, incluso él nos va dando alguna pista, porque, por ejemplo, en algunas cosas, incluso, por ejemplo, la mediunidad, nos llevó él, a través de señales. Entonces, bueno, pues Rodri trasciende y Eduardo y yo estábamos, evidentemente con dolor, pero muy abiertos. Yo ya tenía claro que estaba vivo, estábamos esperando alguna señal. Envió una señal esa misma mañana a su profesora de inglés, que también despertó de manera así rotunda a raíz de la experiencia de Rodri, porque era como si fuera un hijo para ella. Y enseguida empezamos nosotros a los 2 días a recibir señales de él y empezaron a no parar, señales, más señales. Claro, yo ya me había callado en la experiencia del quirófano. Yo después del quirófano me callé porque nadie me entendía. Pero después de morirse físicamente un hijo, dije que me daba exactamente igual lo que pensaban los demás de mí. Y que esta vez me iba a arriesgar. Y entonces a cada persona que se acercaba a nuestro entorno yo le contaba, pues me ha pasado esto con Rodri, me ha pasado esto, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. Y entonces la gente, al hablar yo de las señales de Rodri, empezaron a contarme señales que ellos también habían recibido de mi hijo. O sea, Rodrigo estaba regalando señales a muchísima gente, a amigos nuestros, profesores, a su hermano, a la familia, a nosotros, por supuesto, y me di cuenta que esto era mucho más grande de lo que pensábamos. Lo que pasa es que la gente no se atreve a hablar. Fíjate que tú decías que cuando uno se centra en la parte humana, ¿no? Se siente esa carencia o esa distancia física, ¿no? Pero cuando uno se centra o se conecta con lo espiritual, esa distancia o esa carencia no existe porque sigue existiendo esa conexión profunda. Exacto, exacto. Bueno, este es un tema tabú para mucha gente, ¿no? Es un tema tabú y es como que se les puede juzgar de locos pero cuando yo lo hablo y empiezan a ver que a mí me ha pasado parecido o he soñado con él y me ha dicho esto y empiezan y claro, aquello me hizo pensar que estaba tomando unas dimensiones grandes y que convenía apuntarlo. Yo soy muy metódica, eso es verdad. Y me gusta, pues bueno, tomar datos de todo y tal. Entonces cogí una libreta que tenía por casa y empecé a anotar cada señal, la fecha, quién la recibía, la descripción de la señal y la emoción que le había producido a la persona que la recibía. Porque una de las formas de saber que una señal es de alguien conocido, alguien tuyo, es sentir. Cuando tú sientes y automáticamente pasa algo, piensas en él y sientes que es él, es que es él. Luego la razón puede enturbiarlo todo, ya lo sabes, ¿no? De hecho, eso te iba a preguntar. ¿Cómo las personas pueden identificar cuando son señales de nuestros seres queridos, señales reales y no creadas por nuestra imaginación, fruto como del anhelo, de la carencia, ¿no? del añorarlos? ¿Cómo tú puedes identificar eso? Yo lo diferencio por lo que te he dicho. Yo cuando pasa algo y automáticamente pienso que es Rodri y siento, porque además es como que lo sientes. Entonces, esa primera impronta yo la tomo por válida. Claro, luego es lo que te digo, si dejas entrar la razón, el juicio, la duda, empiezas a masticarlo y a rumiarlo a nivel mental, seguramente empiezas a desmontarlo y tal, que es lo que hace la mayor parte de la gente. Pero yo también te digo que yo sé que estamos en el otro plano. Yo por lo menos estuve, lo poco que estuve, yo no me oían los de abajo, pero yo estaba. Y yo intenté hablar con ellos y no me oían. Entonces, yo lo que no quiero es que le pase eso a mi hijo. Entonces,
aunque él está mucho más alto y mucho más elevado. Pero por esa misma razón ellos también pueden enviarnos mejor las señales que a lo mejor los que estamos ahí que no hemos trascendido del todo. Entonces, para mí la clave es la primera sensación que tienes, esa sensación, y han pasado algo inusual. A veces son cosas muy sutiles, porque a veces son cosas muy rotundas. Muy rotundas. Entonces, si es así, tómalo por válido. Mira, ocurrió una cosa. A ver, a mí me han pasado cosas desde siempre, pero las dejaba ahí, pensaba que a todo el mundo le podían pasar y tal. Pero claro, desde la muerte de Rodi yo empecé unas rutinas de comunicación diariamente, hago meditación con él, diariamente hago un oráculo de cartas de ángeles con él, pero esas cartas jugábamos desde hace 25 años en casa con él también, y tenía su propia baraja. Entonces, yo sé que es un código que él entiende. Decidí que a partir de entonces, en vez de hablarme los ángeles, me iba a hablar él, que yo lo he nombrado portavoz de mi equipo de luz. Así que cuando hablo con Rodi. Establecí una serie de hábitos y también apuntar las señales, apuntar los sueños, que eso lo hace mi marido sobre todo. ¿Y qué ocurrió? Que a medida que estás más atento al otro lado, también tus percepciones o habilidades aumentan. Empecé a hablar con él, que también es una cosa muy habitual, sobre todo las mamás y papás, hablamos con ellos y me di cuenta de que cuando hablaba con él, por ejemplo, me llegaba una información o una frase que yo no la localizaba como mía. Entonces cogí otra libreta y empecé a apuntar esas otras frases. Pues algunas frases se corroboraban después. La misma frase salía en un vídeo que veíamos por la noche de quien sea, porque veíamos vídeos de todo ese tipo de cosas, sobre todo después al poco de morir Rodi, porque necesitábamos estar en sintonía total con el mundo espiritual. Y se corroboraban. O, por ejemplo, oías cosas y sabías que no eran tuyas. Y en una de esas me dijo Rodri, computa todas las señales. Tú piensa, y si alguna señal es mi imaginación, ¿qué más da? Si hay un 70% que son mías, o sea, son de Rodri, y hay un 30% que no lo fuera, ¿qué más da? Lo importante es que cuanto más señales yo computo de él, porque las siento y porque las recibo, es más fácil recibir. Entonces empezaron a desarrollarse la clariaudiencia, empecé a oír desde el interior, por el oído izquierdo, empecé a sentir su voz y pues me dijo, escribe un libro. Cuando pasaron 6 meses, había reunido unas 50 señales y decidí, ya que lo había oído, plasmarlo en un libro. Lo hice, el libro fluyó de una manera supernatural. Además, lo hice a trozos entre clases, entre semana, porque los fines de semana estamos fuera, y en 3 meses estaba escrito el libro. Costó mucho más la maquetación y todo el follón que todo lo demás. Y bueno, pues él me va dirigiendo y me va dando pautas de hacia dónde escribo un libro. Luego en un momento dado dijo, si te abres a mi mundo, te abres a todo mi mundo. Yo no lo entendí, lo apunté. Claro, ahora años después de la muerte de Rodri lo entiendo. Estamos haciendo mediunidad, también eso es abres a todo mi mundo. Entonces te va dando pautas hacia las que ir. Las señales son de lo más variado. Yo tengo muchas, pero es que cada persona con la que hablo tiene muchas también. No es una cosa solo mía, porque seamos especiales, para nada, para nada. Eso le pasa a muchísimas personas. Yo diría que al 99,9% de las personas tiene señales. Lo que ocurre es que no todo el mundo es capaz de identificarlas o de tomarlas como buenas. Gretel, ¿y cuál es la señal más clara e impactante que tú has tenido con Rodrigo? He tenido muchísimas. Hemos tenido muchísimas. Es que hay de todo. Tecnológicas, de sueños, con animales. Hemos tenido de monedas, yo qué sé, es que de todo, sincronicidades de todo tipo. Hay muchas. Pero quizá hay una que es muy impactante. Pero te digo, es que han habido muchas impactantes. Una, por ejemplo, fue, Rodrigo llevaba una pulsera de actividad en la muñeca porque su tumor empezó en la pierna izquierda. Entonces, después de operarle,
cuando pudo caminar, era muy consciente de hacer un poquito de ejercicio todos los días, de caminar y contaba sus pasos. Se la había regalado su padre, pero llegó un momento en que su padre, no sé si fue a los 2 años o por ahí de estar enfermo, Rodri, le compró un modelo superior y ese modelo antiguo, que pongamos era el 3, lo dejamos en un cajón. En un cajón se desvinculó del móvil, se descargó, se desprogramó y ahí se quedó, olvidado. Evidentemente, cuando le regalamos el otro, no pensábamos que Rodrigo se iba a morir y no sabíamos, y menos sabíamos cuándo se iba a morir, no teníamos ni idea. Después, al año y pico de trascender Rodri, mi madre llevaba una pulsera de actividad igual que ese 3 que habíamos guardado en el cajón. Y Eduardo se lo vio a mi marido, le dijo a mi madre, que claro, es la abuela, le dijo, ¿quieres llevar la pulsera de Rodri en vez de esa? Y mi madre, claro, dijo, claro, por supuesto. Le llevamos, buscamos la pulsera, la encontramos en un cajón, le llevamos el cargador, mi madre la puso a cargar y lo brutal fue que al ponerse la pantalla, la primera vez que se pone la pantalla en marcha, sale la fecha de la muerte de Rodri. Wow. Hombre, año y medio posterior a la muerte de Rodri. Y se guardó antes, mucho antes de saber que se iba a morir, con lo cual nadie podía haber puesto esa fecha y nadie sabía ni que se iba a morir ni cuándo se iba a morir. Entonces ahí claramente salió la fecha. De eso tenemos foto y tal. Y entonces hay muchas más, hay muchísimas más, hay con flores, es que hay de todo. Lo importante es que a través, porque para mí una señal es cualquier manifestación que me haga Rodri desde el otro lado, que yo sienta que es él o que se le haga a cualquiera de mi gente, ¿no? O de la gente que está alrededor. A mí me siguen escribiendo, me siguen contando o llamando sus amigos, quien sea, o conocidos, familiares, para decirme, he soñado con él, he tenido un sueño vívido, o me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. Entonces, no hay límite para recibir señales. Simplemente depende mucho de nuestra apertura al otro lado. Ocurre que al principio necesitas saber de él. Entonces estás mucho más pendiente. Pero luego te vas metiendo en la rueda de la vida y aunque sigas teniendo a veces picos de dolor, momentos de echarlo de menos, te metes en el mundo más racional y más material y es como que te desvinculas un poco de esa conexión. Entonces, si logras tener presente esa conexión, puedes seguir relacionándote con él de otro modo. Fíjate que se me vino a la cabeza una experiencia particular que tuve hace algunos años en un vuelo de la mariposa donde tuve una señal que fue como muy clara. Me acuerdo que estaba experimentando la experiencia y de repente la persona que estaba guiando el vuelo me dice, ven, ¿percibiste algo? Yo no estaba atento a eso, no estaba más bien viendo la experiencia y cuando me levanto, porque me hizo poner de pie, se me vino a la cabeza la imagen de una caja de fósforo. Y dije solo eso y una persona quedó como muy impactada y le preguntamos qué había pasado y resulta que la caja de fósforo era el código que tenían entre ella y su mamá para saber que ella estaba presente. Fue como bien impresionante eso. Claro que pasa, ¿no? Ya pasan cosas de verdad brutales. Incluso, bueno, yo he llegado a ver a Rodri, claro, también esas capacidades, pues a medida que las vas practicando y vas estando pendiente del otro lado, ya me había pasado de ver alguna vez antes de lo de Rodri, pero ahora después, pues lo he visto varias veces, lo hemos oído, lo hemos sentido. Es que desarrollas es que al final es otro lenguaje de comunicación con el otro lado. Lo que pasa que es verdad que con nuestros seres queridos hay un vínculo de amor tan grande que eso nos une por siempre, ¿eh? Cuando estás haciendo mediunidad con otras personas, pues no hay ese nexo de amor, simplemente hay una voluntad de ayudar o de hacer eso de puente, ¿no? Pero cuando estás conectando con tu ser querido, empiezas una relación a través del amor, que se sigue sintiendo, porque ellos siguen sintiendo amor por nosotros, un amor profundo, y nos siguen apoyando, Entonces, pues bueno, yo no quería perderme esa posibilidad de relacionarme con este ser tan maravilloso que es mi hijo. Qué bonito que lo hayas tomado así y que hayas podido mantener esa forma de seguir manteniendo vínculos y ayudar a personas que han perdido hijos. Porque finalmente nosotros estamos preparados para perder a los mayores, ¿no? A nuestros abuelos, a nuestros padres, que es como lo que consideramos como un ciclo natural.
pero perder un hijo es una cosa que no está dentro de nuestra estructura cerebral o incluso emocional. Y tú, ¿cómo entiendes que hayan padres que tengan que pasar por esta experiencia, que pierdan hijos? Porque nos cuesta mucho entender eso. Ya, esta está claro, no nos entra en la cabeza. Mira, primero hay un concepto que, claro, a mí me dio mucha respuesta también, que fue el concepto de la reencarnación. Porque yo no entendía por qué una persona joven moría y luego otra persona moría con 100 años. Porque unos nacen sanos y otros están enfermos. Porque unos viven en unos países pobres y otros viven en países ricos. Eh, Me parecía absolutamente injusto. Pero al entender la reencarnación, te das cuenta de que todo tiene su sentido. Mira, los chavales jóvenes, yo ahí nombro a Elizabeth Kubler-Ross porque ella decía que los niños y los jóvenes que trascendían pronto, lo que provocaban era el despertar espiritual de sus padres. Y eso lo estamos viendo en mucha gente, porque claro, ahora yo estoy en contacto con muchos papás en duelo, mamás en duelo, grupos de duelo, y te das cuenta que la mayor parte de ellos, el detonante del despertar espiritual es la muerte de un hijo. Entonces ellos son nuestros maestros. Ellos viven vidas completas, de 5, de 15, de 20 años, de los que sean. En esas vidas no necesitan hacer más que lo que están haciendo, y además yo creo que incluso la forma de morir nos enseña mucho sobre lo que es la vida y sobre cómo vivir, sobre el amor, sobre la trascendencia, sobre esas conexiones. Entonces, son vidas completas y son maestros. Así que sí, yo entiendo que en algún momento, desde el punto de vista humano, podemos pensar que es algo injusto, que es algo que no debería pasar. Sí, desde el punto de vista humano sí, pero desde el punto de vista álmico, al final son planes o pactos que hacemos previos, pactos de almas que hacemos antes de venir a este plano. Y ellos son los que se prestan con esa superioridad espiritual que tienen a ser los que se van pronto. Y nosotros, que somos los que tenemos que aprender, somos los que nos quedamos. Es cuando, mira, pasa una cosa, cuando un padre pierde a un hijo o una madre, hay un pensamiento que creo que se nos pasa a todos por la cabeza. Yo me quiero ir con él. Es así. Entonces, hay que darse cuenta, sí, a nivel humano hay que entenderlo, pero por alguna razón estamos aquí. Tenemos que aprender de esta situación. Tenemos todavía cosas que enseñar, cosas que aprender, cosas que experimentar. Y sobre todo creo que lo más difícil que es sobrellevar ese duelo es una de las grandes misiones que tenemos los padres cuyos hijos están en el otro lado. Es una gran misión dura, pero es una gran misión. Y ellos se preocupan mucho de ayudarnos. Por eso, mira, estoy en contacto con mucha gente en duelo, pero los que más señales reciben son los hijos, o sea, los padres de hijos trascendidos. Los hijos tienen muchísimo interés en que sepamos que están bien y que nos acompañan. Incluso gente muy incrédula ha reconocido, he tenido un sueño, o he visto esto, o me ha pasado lo otro. Lo que pasa que luego, claro, lo pasa siempre por el tamiz de la mente, ¿no? Pero es lo que te digo, son aprendizajes, grandes aprendizajes vitales. Fíjate que tú decías cómo la mente cuestiona las experiencias. Y es así, claramente, porque este tipo de experiencias normalmente no se perciben desde la mente, sino que desde el alma, desde el ser. Y después entra la mente y puede que llegar a cuestionarlos, pero las vivencias en el fondo, este tipo de experiencias, las experiencias espirituales para mí por lo menos se viven desde de otro punto de vista, de otra mirada, que no tiene que ver con la estructura racional, porque desde la mente no vamos a poder tener respuestas o no vamos a poder tener las cosas tan claras como cuando las vivimos desde el alma, ¿no? Mira, es más, yo siempre tengo visualizo porque lo veo, es un hilo de luz blanca de nuestro corazón al corazón de nuestro ser querido. Siempre estamos unidos. Hay un nexo de conexión de amor. Y realmente cuando tú sientes una señal o una comunicación, la sientes, como tú muy bien dices, desde esa otra parte que somos. Porque no perdamos de vista. Ellos son seres de luz, pero es que nosotros también.
Lo que pasa es que ahora nos vemos aquí en este cuerpo y nos identificamos con la personalidad Esteban o la personalidad Gretel, pero no, somos mucho más, como me pasó a mí en esa pequeña experiencia que tuve. Era muchísimo más que esto. Entonces, estamos pensando que los del otro lado, es que nosotros somos del otro lado. Es que ese otro lado también es nuestra casa. Y ahí vamos a estar, tarde o temprano vamos a estar allí con ellos y con todos nuestros seres queridos y con esa otra percepción mucho más amplia y con todas esas experiencias que nos toque vivir en el otro lado, que también las habrá. Yo no las conozco, pero ya las veremos. Por ahora es tomar conciencia de que somos mucho más y, como tú muy bien dices, que hay que escuchar ese otro lado desde el corazón o desde lo que realmente somos, no desde la razón. Si no, es que con la razón no llegas a ese otro lado. Por eso a veces yo, claro, tengo mi bagaje con el yoga, las meditaciones también te llevan a ese estado de ser, a ese estado, como igual que el vuelo de la mariposa, al final son llegar al estado de ser para poder conectar con ese otro lado, que las frecuencias se encuentren, porque en realidad es verdad que se solapan su energía y la suya, nosotros vibramos muy denso, ellos muy sutiles, se solapan, pero para conectar hay que hacer como sintonizar la radio. Y para eso una meditación, una conexión de algún tipo te hace que sea más fácil. De hecho, una de las prácticas que hago en los talleres para comunicar con nuestro ser querido, entre las prácticas que hacemos son prácticas de meditación y conexión con ellos, que eso lo había hecho desde siempre, pero claro, al morir mi hijo, tienen muchísimo más sentido que antes. Ya que estamos hablando del otro lado, ¿tú tienes alguna idea de cómo es el otro lado? ¿Te has armado como una estructura? O al menos, ¿cómo tú entiendes qué es el otro lado? Mira, yo, claro, he vivido esa experiencia en el quirófano en el que fue una expansión de conciencia y una percepción brutal de mí misma, pero no sé cómo es el otro lado. Sé por lo que me han contado, que me cuadra todo, ¿eh? A ver, hay muchas cosas que me cuadran. Tú vas escuchando, yo creo que llega un momento en que cuando pones ese dial a funcionar, ¿verdad? Hay cosas con las que sintonizan. Yo sí que sé que yo viví una paz tremenda y tengo muchos compañeros que han vivido experiencias cercanas a la muerte que hablan de ese amor espectacular o que hablan de esos paisajes o que se hablan de esa luz. Yo, a través de lo que viví o lo que pude recordar con la regresión, sí que sé que estamos muy acompañados en el otro lado, muy guiados, y que por supuesto somos mucho más de lo que estamos aquí. No sé tampoco todo lo que hay en el otro lado, pero bueno, me imagino que mi alma lo sabe. Pero lo que sí que he sentido que es absolutamente positivo y bueno. Lo que yo percibo y lo que yo he vivido tanto a través de las señales como a través de la mediunidad. Todos llegamos a un lugar bonito, de un modo más rápido, más lento, pero todos llegamos ahí y aquello es luz, es amor, es paz, es expansión. ¿Cómo tú consideras que se debería tratar la muerte dentro del grupo familiar, más allá de que haya una muerte inminente? No sé, yo tengo la impresión que esto se debería hablar más abiertamente con los padres, con los hijos, con los abuelos, qué sé yo. En el fondo, naturalizar la experiencia. Totalmente, coincido totalmente contigo. Mira, nosotros eso lo hemos intentado. En casa se ha hablado siempre de la muerte con mis hijos, desde siempre. Además, les hemos dicho, no os preocupéis, si nos morimos estaremos perfectos. De hecho, murió mi padre, recibimos unas cuantas señales, mis hijos lo vivieron. Y bueno, pasaron cosas muy bonitas y ellos se dieron cuenta de que todo estaba bien. Lo que ocurre es que eso pasaba en mi casa y nosotros éramos los raros de la familia. Entonces, el problema es que ojalá algún día, yo tengo la esperanza de que algún día esto sea gracias a ti y a gente como tú que tenéis canales que ayudáis a abrir un poco la mente y a comunicar o tener esa sensación del otro lado, de que esto se puede llegar a hablar incluso en las escuelas. Totalmente. Que si la gente supiera la paz que produce el saber que siguen ahí, que están con nosotros, que vas a un sitio en que es conocido, que seguimos siendo familia, que ven tu vida, que pues es que la vida, o sea, la muerte sería mucho más natural como ocurre en otras culturas.
que no hay una separación tan grande entre la vida y la muerte. Aquí lo que ocurre es que tenemos ese concepto científico y de que te extingues. Se acaba el cuerpo, se acaba la vida. Y no. Hay muchas pruebas ya reales de mucha gente, tanto de que han vivido experiencias cercanas a la muerte, como gente que a través de la mediunidad, como estás haciendo tú, Esteban, pueden sacar pruebas vitales que nadie sabe, que te están diciendo desde el otro lado, con lo cual tienes esa evidencia de que ellos continúan. Lo que pasa que es verdad que nos falta en la sociedad, por lo menos en España. Yo creo que allí a lo mejor estáis un poco más abiertos. En España esto está todavía muy cerrado, aunque gracias a que empiezan a haber voces con un cierto prestigio, como voces de gente del sector médico, médicos y científicos, que empiezan a hablar abiertamente de que somos mucho más que el cuerpo físico. Pero bueno, lleva un proceso. A mí me encantaría, desde luego, que esto se hiciera extensivo a los chavales, porque además tú sabes que muchos niños están absolutamente conectados. Y los vamos desconectando a medida de que les vamos diciendo, niño, eso tal, deja que la sociedad les va encorsetando y toda esa sabiduría que llevan de manera natural se va borrando. Bueno, yo pienso que en España están bastante avanzados en el tema, ¿no? De hecho, la mayoría de las entrevistas que yo tengo en el canal han sido de personas que son españolas, incluso he tenido testimonios de médicos españoles. Es que eso me parece fantástico. Mira, yo, claro, pienso en toda en la juventud, cómo vive la muerte. Nosotros hemos tenido la suerte de que los amigos de Rodri, de nuestro hijo, siguen en contacto con nosotros y han vivido un poco el duelo con nosotros. Y nosotros les hemos hablado de las señales y ellos, gracias a eso, han identificado señales, nos han contado, hemos hecho rituales con Rodri, bueno, hemos hecho cumpleaños, hemos celebrado y gracias a eso, entre comillas, aparte de que el duelo se nos ha hecho mejor a todos, ellos han podido ver esa otra parte. Y me decían, ya no vemos la muerte del mismo modo que la veíamos antes. Entonces, bueno, pues cada uno su pequeño espacio, los que sí que estamos un poco abiertos, pues no por dar lección, sino porque al final es una vivencia. Y más cuando se te muere un hijo. Ellos también como amigos sufren un montón. Pues ese acompañarnos, ese hablar de las cosas con naturalidad, hace que es verdad que se les abra un poco la mente. Sí que hay mucha gente en España que habla sobre esto, experiencias cercanas a la muerte y, como tú dices, médicos y científicos. Pero siguen habiendo muchas voces antiguas o estancadas en el mundo más cartesiano, ¿no? Y más científico, en el sentido clásico de la palabra. Gretel, después de haber tenido una vida tan intensa con tu SM, con la partida de tu hijo Rodrigo, ¿tú tienes alguna idea cuál es el sentido de vivir la vida aquí? Mira, yo creo que es que a veces, fíjate tú, a veces la gente nos planteamos grandes misiones de vida ahora. El sentido yo creo que es aprender a ser conscientes de eso, de ese ser que realmente somos mucho más grande y de esa vida mucho más completa que hay en el otro lado. Pero luego las misiones de nuestra vida, cada uno se las ve o no las ve, pero creo que las misiones no son grandes misiones, entre comillas. Es decir, no es salvar a la humanidad, no es... A veces la misión es simplemente eso, pues llevar un duelo, pues estar con tu familia, entender los procesos de cada uno, o tener en tu entorno de trabajo unos aprendizajes también. Entonces, sí, al final la vida son, para mí, por lo menos, son experiencias vitales, son aprendizajes, y al final acabas decidiendo con quién estar, con quién no estar, qué hacer, qué no hacer. Tomar decisiones también en algún momento incluso valientes, porque si tu ser te está diciendo que vayas por un lado a una profesión y tú estás empeñado en tener una profesión segura, pues bueno, la puedes tener, pero posiblemente esta experiencia vital no sea todo lo enriquecedora que puede ser. Al final son decisiones que tomamos. Pero bueno, los que, como yo, somos padres, que tenemos hijos en el otro lado, desde luego, yo creo que nuestro gran aprendizaje en esta vida es que llevemos este duelo de un modo que nos permita volver a vivir, volver a sentir la vida como un regalo que lo es. Sentir que los hijos que hemos, entre comillas, perdido son nuestro mayor bien, nuestros mayores maestros, y encontrar ese otro sentido, darle la vuelta.
¿Qué me enseña la muerte de mi hijo? La muerte de mi hijo me ha cambiado la vida. ¿Que lo querría tener aquí? Por supuesto. Pero desde que Rodri partió físicamente, mi vida ha dado un vuelco. Yo escribí el libro en mi comedor pensando que eso no iba a trascender más que a la familia y a 4 amigos. Y esto empezó a rodar, y charlas y grupos de duelo. Y al final te das cuenta que muchas veces cuando tomas las riendas de la experiencia que te toca vivir, se abre otro mundo y muchas otras posibilidades y abres la mente. Así que, bueno, los aprendizajes cada uno tiene los suyos, pero no son grandes aprendizajes, son eso, tu duelo, tu trabajo, tu familia. Creo que todos estamos en nuestra propia misión. Y cuando uno se encausa con el plan de alma, finalmente todo fluye en forma natural. Yo lo llamo flujo sincrónico beneficioso. Y para alguien que tiene de repente dudas, ¿cuál será el plan de mi alma? Yo siempre les digo a las personas, fíjense dónde están sus habilidades, sus dones, sus talentos, porque nadie llega a este mundo con esas habilidades, con esas capacidades, con esos talentos, sino es para usarlos porque son parte de lo que viene a ser acá. Cuando no sigues, cuando yo creo que cuando no estás en sintonía con el plan de tu alma, tu cuerpo empieza a hablarte, tú empiezas a tener bloqueos, enfermedades, molestias, y cuando estás fluyendo con el plan, fluyes. Sí que es verdad que luego hay momentos en los que tienes que vivir una experiencia vital, como le pasó a Rodrigo, de desencarnar a través de un cáncer, porque yo estoy segura que era su aprendizaje, pero sobre todo el nuestro. Pero hay muchas cosas que a veces te dicen, no vas por ahí bien. Entonces también hay que escuchar, ¿no? Si algo, como tú muy bien dices, fluye. A ver, es muy duro. Yo he pasado por eso y a lo mejor en ese momento no tienes ningún consuelo. A veces como humanos seguimos aferrándonos a que se queden aquí, hasta que entiendes que ya me toca. Yo solo puedo decir desde mi experiencia como madre y como persona que viví esa ECM, que somos mucho más que este cuerpo físico, que ellos no se van a morir, que no duele el morirse, es que no duele, y que van a seguir siempre en contacto con ellos. Entonces, quizá, recomendar es que me parece incluso osado querer recomendar algo a alguien que está pasando por ese proceso, pero dejar ir. Ya sé que es duro, pero si dejas ir, si se va a ir igual, déjalo ir. Dile, no te preocupes, estaremos bien. Y luego ábrete al mundo espiritual, porque ahí puedes encontrar la vía de comunicación con él y la vía de estar de nuevo en contacto. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Realmente ha sido un gusto poder contar con tu presencia y no tengo ninguna duda que tu testimonio va a llegar a los corazones de muchas, muchas personas. Así que muchas gracias nuevamente por estar hoy aquí con nosotros. Pues muchas gracias a ti por haberme invitado y nada, espero que sigas creciendo y que continúes haciendo esa labor tan bonita de compartir todas estas historias con gente y ayudando. Muchas gracias, de verdad, de corazón. Gracias. Y quiero darle las gracias a todos ustedes por habernos acompañado hoy. Y si les ha gustado la entrevista con Gretel, compártala, denle me gusta, suscríbanse al canal si no lo han hecho. Así podemos expandir este conocimiento y estas experiencias tan bonitas a muchas más personas. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. ¿Viviste una experiencia cercana a la muerte? ¿Te gustaría compartirla en el canal? Escríbenos al correo